no se detiene. Bueno, nos ha quedado de la mano de Jimena Santiago muy claro que la inestabilidad del servicio de energía eléctrica en Petén no es un desafío aislado, es un tema que toca el turismo, la economía local, la competitividad del país y la calidad de vida de quienes viven y trabajan en Petén. Por eso hoy queremos entender qué se está haciendo y qué se debería hacer para que un departamento con tanto potencial no se quede atrás. Para esta conversación nos acompañan Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y el empresario Estuardo Cofiño, gerente general del hotel El Gringo Perdido en Petén. Dos voces clave para entender la realidad del sistema eléctrico y el impacto directo en el turismo. Así que ambos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Sin duda alguna tenemos muchísimo que hablar. Y justamente iniciamos tocando los desafíos del sistema eléctrico. Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¿cuáles son hoy los tres mayores desafíos para transportar, generar y distribuir energía en Guatemala y qué se necesita para optimizarlo? Vamos a ver, enfocándonos directamente en el Petén, ahí el tema uno lo podría ver como un problema, pero al contrario, creo yo que hay que tomarlo como un elemento que incentiva el moverse. Y es que la demanda de electricidad en el Petén en los últimos 3 años ha crecido más del 40%. Entonces, la exigencia del servicio se ha vuelto de verdad muy grande y un poco difícil de atender. Venimos de una crisis de hace un par de años, o el año pasado lo conversamos, en donde hubo una reacción de la población en contra de la distribuidora y algunas autoridades locales. El tema es que se han tomado muchas acciones que hoy se ven ya reflejadas en una mejor calidad de servicio, menos interrupciones, pero ese es apenas el principio de lo que se está haciendo. Hay varios proyectos, yo creo que los podemos conversar, que ya se iniciaron y que están en una etapa que tomará algunos años, pero que seguramente va a estabilizar por completo el servicio en el Petén. Eso incluye líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones eléctricas, centrales generadoras que se están instalando ahí en el área del Petén. Entonces, podemos entrar en algún detalle si creen necesario o conveniente. Sí, a mí me gustaría justamente que podamos hablar acerca de estas acciones que nos mencionaba y también me gustaría abordar todo lo del PET-3, este 2025, que sabemos que se manejó como una especie de licitación desierta, ¿no? Porque ningún oferente cumplía con los requisitos técnicos. Eh, ¿Qué podemos ¿Qué hacer? pasó? Bueno, miren, yo creo que lo importante es que el modelo del sector eléctrico de Guatemala tiene las licitaciones como uno de los tantos mecanismos para llevar adelante la infraestructura. Existe otro mecanismo que es importantísimo y es el que está basado en uno de los primeros artículos de la ley que dice la libertad. Entonces, hay empresas que han hecho proyectos. Hablábamos de un proyecto de Modesto Méndez, una subestación enorme que ha estabilizado todo el servicio en el área de Poptún y obviamente hacia Ixpampacul también, en el área del Petén. Ese se hizo por iniciativa propia. Es decir, no es resultado de una licitación, sino que es resultado de acuerdos entre empresas. De hecho, hay más de 14 empresas de transmisión en Guatemala. Entonces, eso se ha ido avanzando y también así les tengo que comentar que la semana recién pasada en la comisión se aprobó ese proyecto que va de una línea de Modesto Méndez hacia Santa Isabel. Ahí va a haber una subestación y unas subestaciones intermedias. Una de tantas es la subestación del Chal y Bobó, por ese lado, Piedras Blancas del otro lado. Es decir, se está trabajando mucho en fortalecer el suministro de electricidad. El otro tema que hay ahí, que ha ocurrido en los últimos 2 años, es que hay 2 centrales generadoras que ya están en producción. Una que utiliza el gas producto de City Petén, 12 megavatios que están instalados ahí, y una más que también usa el gas de City Petén, que está en el área de Santa Elena. Pero ya está en la etapa última de construcción una central de 45 megavatios, que también se alimentará con gas de City Petén. Y entonces, con eso pensaría uno que se estabilizará muchísimo el servicio en la zona. Aparte de eso, hay en cartera, no recuerdo bien si son 15 o 17 proyectos pequeños de energía solar
que están haciendo sus trámites para poderse instalar, ya no solamente en la zona central del Petén, sino que también en los extremos de las líneas. Estoy hablando de las líneas de San Francisco, San Luis, por un lado, de Melchor, por el otro, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas iniciativas ahí que lo que pretenden es resolver el tema de la falta de energía por un lado y la mejor calidad de suministro. Estuardo, ¿cómo viven estos desafíos desde el sector turístico? Pues del sector turístico es difícil y ha sido difícil, ya que gracias a estos problemas que nos da la energía eléctrica, a veces no damos el mejor servicio a los turistas. Y un turista que se va con una mala experiencia de Petén es alguien que va a ir a decir a su país o a decir a su casa lo mal que la pasó gracias a que se fue la energía eléctrica y no había aire acondicionado con temperaturas que han llegado hasta los 46 grados. Em, entonces, sí es un gran problema. Nosotros como hoteles, la mayoría lo que hemos tenido que hacer es adaptar generadores, ya sea de diésel o de gasolina, cosa que sube muchísimo el costo, ya que la factura de la energía eléctrica ya es grande y si a eso le agregamos el costo del diésel, se nos sube demasiado. Entonces, los márgenes empiezan a ser un problema, los márgenes de ganancia y realmente afecta. Pero también quiero hablar por los que no son sector turístico o los que no son hoteles y no tienen un acceso a un generador. Estas personas, a veces la infraestructura de sus hogares es de lámina, ya bien un calor intenso y lo que tienen para enfriarse es ventiladores. Y si constantemente se nos está yendo la energía, pues obviamente pasan problemas como el que hubo el año pasado, que comentaba Luis, que eh, realmente se fue a que la gente hizo una manifestación y fueron a quemar las instalaciones eh, de la empresa que distribuye la energía eléctrica en Petén. Entonces realmente ha sido un problema. Claro, sí, es un tema colectivo ya y urgen acciones prontas. Usted me mencionaba varios de estos proyectos, algunos que ya se encuentran en camino, otros en fase de planeación. ¿Cuándo podríamos hablar de un abastecimiento de al menos un 85% ya en Petén? Bueno, vamos a ver, fíjense que hay algunas acciones que uno siempre tiende a relacionarlas con las líneas de transmisión y todo, pero no, comentábamos que hay algunas acciones que se han ido tomando que son tan sencillas, si uno las quiere ver, como comenzar a cortar las ramas de los árboles. Porque resulta que las líneas que son aéreas en Guatemala son expuestas y con el viento y la lluvia pues tienden a caer ramas y hacen cortocircuitos que afectan la continuidad de servicio. Entonces, nosotros recientemente aprobamos ahí proyectos de inversión que consiste en uno, en un programas de derramado para evitar ese problema. Pero lo otro es proyectos que van a forrar los cables, es decir, cambiar los cables que están expuestos por cables que son forrados para evitar ese tipo de problemas. Pero tengo que ser muy honesto, ahí hay algunos inconvenientes que derivan de temas de limitaciones, permisos para cortar árboles, Ujú. licencias municipales, permisos de los propietarios también, en algunos casos cuyas líneas cuyos terrenos quedaron atravesados por las líneas, no permiten el acceso para que se haga el mantenimiento. Ahí es donde yo creo que entendiendo que esa problemática, lo que toca es a través de las asociaciones como la tuya o las que hay ahí en el Petén, de tener un diálogo constructivo, porque al final es un problema que compete a todos. Y la verdad es que no se puede pensar solo en soluciones de una vía, sino que al final tienen que ser esfuerzos colectivos, ¿verdad? Yo creo que eso es. Yo, con toda franqueza, les digo, en la comisión nosotros monitoreamos la calidad y por eso tomamos acciones como las que les mencionaba. Y sí hemos notado una mejora en la calidad de servicio, no en todos lados, porque hay unas líneas que son extremadamente largas, muy expuestas, pero sí en algunas zonas y las monitoreamos continuamente. Entonces notamos la mejoría y eso nos alienta a seguir por ese camino, porque entendemos que las acciones que se han tomado son positivas. ¿Hay mejora en el servicio en Petén entonces? En este último año, si le doy la razón, sí se ha mejorado. Que ya sea perfecto, sigue estando muy lejos. Esa es la realidad.
pero también creo mucho que hay que entender los dos lados de la historia y como decía Luis, la única forma en que pasen cosas es con alianzas público-privadas. No solo estar señalando al sector, em, al sector público, sino que también decirles cómo nos podemos ayudar, cómo podemos hacer para solucionar este problema entre ambas vías. Entonces, digamos, ahorita hubo mucho esfuerzo de parte de nosotros. El hotel donde yo estoy ubicado queda en una reserva natural que es un biotopo llamado el biotopo Cerro Cahuí. Y precisamente hubo un gran impulso entre los vecinos y las empresas y los hoteles que quedan en el área porque se llegara a hacer esta poda. Estuvimos atrás de ellos bastante tiempo hasta que al fin ellos lograron obtener los permisos de las instituciones públicas que manejan esta reserva y se logró hacer una poda, cosa que en los últimos 2 meses que se hizo la poda mejoró bastante el servicio. Pero, como les digo, no deja de ser perfecto, falta mucho camino para que realmente la energía sea totalmente estable. Menciona alianzas público-privadas, la necesidad de un diálogo. ¿Qué necesitan ustedes para que se dé inicio a este diálogo? ¿Qué es lo que ustedes piden? Pues un acercamiento con personas como Luis sería mejor, crear tal vez una mesa donde nos sentemos con personas que pueden decidir, no delegados, personas que en serio se les habla, se les explica el problema y que ellos pueden tomar una decisión de empezar a ejecutar el día de mañana. Porque muchas veces se han creado mesas en donde va gente que específicamente no puede tomar estas decisiones, después ellos tienen que acudir a sus superiores y se empieza a hacer una especie de teléfono descompuesto donde el mensaje ya no llega bien y donde los procesos pues se extienden demasiado. Entonces, sentarnos con personas que tengan alto mando en estas empresas eléctricas. Un poder de toma de decisiones. Sí. Hablemos ahora sobre el futuro cercano. Si el país no invierte en los próximos 2 a 5 años, ¿qué escenario deberíamos esperar? ¿Apagones, racionamientos y qué cambiaría si se ejecutan las obras a tiempo? Ah, compleja la pregunta y la respuesta. No, decía al principio que la Ley General de Electricidad tiene varios mecanismos. Las licitaciones son uno de los mecanismos que tiene para expandir. Las alianzas o las decisiones de entidades privadas, ahí están y existen ya todas las condiciones para que se puedan dar. Mencionaba, por ejemplo, ese proyecto o esa subestación que se construyó. Pero lo otro, también decía que la semana pasada el INDE hizo la solicitud a la comisión la aprobó para la línea que va de ahí de Modesto Méndez hasta Santa Isabel. Son más de 129, 149 kilómetros de líneas de transmisión con una subestación ahí en Santa Isabel y los empalmes para mejorar el servicio en esa zona. Entonces, eso sin ninguna duda que no requiere más que los permisos y la voluntad de los propietarios de las fincas por donde va a pasar, y también el compromiso del poder local. Estoy hablando específicamente de las corporaciones municipales para extender las licencias que corresponda. Eh, Nos decía el INDE, y han situado los fondos ya para esos proyectos. Son proyectos que toman bastante tiempo, estoy hablando un par de años o algo, pero que van en la vía de solución de la problemática, ya como de una manera permanente. Y lo otro es, decía, acelerar las pruebas de los generadores locales ahí. Esperaría que por mucho, muy tarde, en enero del próximo año, ellos puedan hacer pruebas, con lo cual se resolvería el problema de la demanda. Seguirá existiendo un poco el problema de esa intermitencia ahí, pero les decía, estamos trabajando mucho, muy de cerca con la distribuidora para que implemente los proyectos, sobre todo la poda que hay ahí, cambio de algunos transformadores que hemos encontrado nosotros, transformadores que ya llegaron al final de su vida útil, y algunos otros problemas, tengo que decirlo, en algunos lugares de ahí del Petén, resulta que se roban el cobre de las puestas a tierra de las redes. Entonces, identificarlo primero, después sustituirlo es bastante difícil y costoso además, ¿verdad? Entonces, pero estamos trabajando en eso. De verdad, yo creo que, o, de verdad estoy seguro que de aquí a un año nos podemos volver a juntar y van a ver la diferencia. Pero yo me quiero quedar con una cosa y te tomo la palabra, porque nosotros hemos visto un montón de tiempo en tiempo nos llaman al Congreso o algunas reuniones. Y al final creo que el mecanismo es
es ir directamente con los involucrados, los que están sintiendo los problemas en carne propia, y con las personas adecuadas como para poder hacer proyectos o programas para implementar las medidas que se requieran. Te tomo la palabra y vamos a Quedamos en contacto. hacerlo, claro que sí. Estuardo, a su criterio, ya para cerrar, ¿cuál sería la primera acción a corto plazo que se convierta en una prioridad? Pues mejorar la instalación eléctrica. Tengo entendido que no hay una generación todavía de energía eléctrica dentro del departamento más que esta nueva que lleva a lo largo de un año, que yo realmente hoy me estaba enterando, pero durante años no existía. Pero Petén sigue siendo el departamento más grande de Guatemala y una sola planta que genere energía no va a ser suficiente para cubrir toda la región. Entonces, se necesita más generación de energía dentro del departamento y que las líneas que conectan a todo el departamento pues sean las de mejor calidad. Tengo entendido, y me explicaba Luis, que recientemente pues está cambiando un montón de esas líneas y eso también ha hecho que el servicio sea mejor. Otra cosa en la que podemos mejorar muchísimo es en el servicio al cliente que dan, porque sí, pasa, se cae un árbol, es el Petén, es la selva y es inevitable que se caiga. Bota la línea, llamamos, se pasó esto y a veces pasan hasta 2, 3 días en donde no llegan a arreglar. O a veces ni siquiera es un árbol, es una rama y se disparan las cañas y 2, 3 días estar llamando todos los días con el generador prendido para que lleguen a conectar las cañas, cosa que entiendo que tampoco es un proceso difícil. ¿Y qué respuesta dan a los turistas, no? Ajá. Exacto. Y bueno, los turistas obviamente quieren su aire acondicionado cuando las temperaturas llegan a 46 grados, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos que tomar nosotros las riendas y por eso pues tenemos estos generadores, pero, o sea, en un mes te puedo hablar de que he gastado hasta 8,000 quetzales en el hotel y después voy y pago una cuenta de 26,000 quetzales en la energía eléctrica. Entonces, imagínate lo que está creciendo, ¿verdad? Es prácticamente un tercio más que le estoy agregando a la factura de energía eléctrica en total en el hotel. Entonces, sí, se va la energía, pero arréglenla rápido, ¿verdad? Sí, siempre es esa la solicitud. A ambos, muchísimas gracias. No cabe duda que hay muchísimo que trabajar, dejar pues una buena impresión de uno de los destinos más impresionantes de todo el mundo. Hemos visto ya las deficiencias, los proyectos también que están en camino, el compromiso que se ha generado aquí por ambas partes de mantener este diálogo, de lograr encontrar a aquellos tomadores de decisiones que puedan facilitar los procesos y apoyar a que la energía eléctrica llegue a los lugares que más lo necesitan, pero también a aquellos turistas que visitan nuestro país, uno de los destinos más impresionantes del mundo y que hoy se encuentra en la necesidad de este abastecimiento. Mi nombre es Rocío Lazo y ha sido un gusto poder acompañarles en esta noche. Guatemala no se detiene.